¿Qué es una víctima? Cuando uno busca la palabra, Google brinda dos definiciones. La primera indica que una víctima es una persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. La segunda, una persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. Habría que buscar una tercera definición, una en la que la víctima lo sea porque le ocultaron cosas, porque alguien priorizó un negocio. De eso vamos a hablar. Yo cuando me enteré en 2019, el 2020 me dieron el diagnóstico, te parte la cabeza, porque se te cortan todos los proyectos y siempre decía, bueno, cuando me jubile voy a ir a pasar mis últimos años allá a mi provincia, como muchos provincianos decimos. Y después de esto ya no planeo más, porque como te digo, por lo que le pasó a Pasi, en 9 meses se fue penosamente. Entonces, después también tengo hijos. Cuando me dieron el diagnóstico ya parecía que me dieron una sentencia de muerte. Estuve, 2 noches sin dormir, no podía dormir. Y también es tanta la angustia que se te caen lágrimas porque no te querés morir, ¿no? Subterráneo Asbesto y Después es un podcast producido por el Archivo del Subte. Para conocer más sobre nuestra historia, seguinos en @prensa del subte. Episodio 4, Las víctimas. Este episodio es difícil porque, como dijimos, vamos a hablar de las víctimas, del resultado del accionar de ese asesino silencioso, el asbesto, del que ya contamos cómo se usó, cómo enferma, cómo está compuesto, qué se hizo y se está haciendo para sacarlo, quiénes son los responsables de traerlo hasta nosotros, los que lo ocultaron e hicieron negocios a pesar de la salud de los trabajadores. Y ahora tenemos que hablar de esos tantos, que tienen nombres, son personas, con proyectos, con historias, con familias. 97 afectados, 89 con placas pleurales, 6 con cáncer de pulmón, 1 con mesotelioma de pleura, 1 con asbestosis, 3 fallecidos. Esos son los datos de los trabajadores que pasaron por la auditoría médica. La estadística es distante, pero no es anónima. Detrás de los números hay personas. La denuncia por los trenes comprados a España fue la patada que tiró abajo el castillo de cartas. El asesino tenía sus huellas dactilares por todos lados. Bueno, en primer lugar nos enteramos por los afiches que aparecieron pegados en el taller, ¿sí? Y tuvo un run y nosotros también por nuestro lado empezamos a averiguar un poquito de qué se trataba, qué era el asbesto, y cuando nos encontramos qué era, prendimos más todas las alarmas y ahí empezamos la comunicación fluida más con el sindicato que venía llevando a cabo la investigación. El que habla es Federico Cataño, trabajador del taller Rancagua y parte de la Secretaría de Salud Laboral del sindicato. Nosotros empezamos a ver que había un movimiento raro con los CAF 5000, que era el de muestreo, que nosotros estábamos bastante ajenos a esa situación, y cuando empezamos a prestar atención a qué era lo que estaba pasando, fuimos a buscar otros componentes similares en los Mitsubishi, en los que teníamos nosotros, y ahí es cuando se prenden las alarmas y empezamos a mandar las piezas al sindicato para que las analicen y posteriormente empiezan a dar positivo el Mitsubishi, y pasa exactamente lo mismo con los Nagoya, tanto los 5000 como los 1200, con los General Electric, los Siemens, los trenes madera de la línea A, o sea, empiezan a caer en catarata todos los otros de las otras flotas. En el taller trabajábamos como si no existiera, digamos. Para algunas tareas en particular usábamos barbijos y demás que no sirven para asbesto, pero trabajábamos como cualquier electricista que va a tu casa o mecánico que atiende un auto, en términos generales. Y una vez que estalla la problemática del asbesto, directamente dejamos de trabajar con el asbesto instalado. La lista de flotas contaminadas se fue expandiendo como una mancha. Además, un detalle no menor es que los CAF 6000 y los Nagoya 5000, al igual que los trenes que compraron a Madrid, también fueron adquiridos por el gobierno de la ciudad en el 2013, más de una década después de la resolución del 2001 que prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de asbesto. La empresa instaló en Rancagua una burbuja provisoria para desasbestizar los Mitsubishi, flota que también circula por la línea B.
Federico y quienes integran el equipo de salud laboral asistieron a inspeccionar el proceso de desasbestización de las partes contaminadas. Se hace una burbuja, se aísla el sector y el que trabaja con un mameluco cerrado, con guantes, con los pies tapados, con cobertores. O sea, un traje de astronauta. Exactamente, ¿sí? Y una máscara que puede ser o que te cubra toda la cara o una máscara respiratoria con un filtro que es el P100, que para que tener una idea, en el COVID se usaba el N95, bueno, el P100 es un grado más de protección inclusive. Al principio lo encontramos en los apagachispas, que son unos componentes de los contactores, y después empezó a aparecer en la resistencia de freno, bueno, en las estufas de lo que estaban en las cabinas de conducción, y hasta que incluso lo detectamos en la misma pintura que recubre todo el tren, que fue bueno es el componente más polémico, como quien dice, porque eso no es que se puede remover. Claro. Está todo pintado el tren internamente por dentro con esta pintura, entonces no tenés manera de sacarla. Claro. ¿Y qué se hace en ese caso? Debería ocluirse, se ocluyó nada más que en las cabinas, pero en realidad la solución definitiva, que es la que venimos planteando, aparte amerita porque es un tren de 70 años, es el reemplazo total de la formación. Cuando ustedes se enteran en el taller, ¿cuál es la sensación o qué se empieza a hacer una vez que sabes que estás en contacto con algo cancerígeno? Mirá, pasaron un montón de cosas. Hubo gente que lo negó, gente que dijo que, bueno, tantos años trabajamos así, sigamos igual, y después de a poco se empezó a tomar conciencia de lo que era trabajar con un cancerígeno y lo que implicaba, y obviamente algunos nos motorizó o tuvieron miedo, y otros empezamos a intentar transformar la realidad y para que no haya más asbesto en el subte, y inmediatamente dejar de trabajar con las piezas que se suponía que ya deberían no estar más en el tren, ¿no? El asbesto estaba prohibido en ese momento, ya tenía casi 15 años de prohibición, un poco más. Incluso yo siempre lo digo, yo entré a trabajar en el 2005, en el 2003 ya no debería haber asbesto instalado, entonces yo trabajé con asbesto sin tener que haber trabajado nunca. Entonces la idea fue tomar una serie de medidas o de acciones para primero proteger nuestra salud y dejar de trabajar con un contaminante. En el taller Rancagua, los trabajadores decidieron dejar de tener contacto con el asbesto instalado para, de esta manera, evitar el contacto con el cancerígeno. Como el asbesto se puede impregnar en la ropa, solicitaron readecuar el taller para no llevar la ropa contaminada con asbesto a sus hogares. Cuando me dieron el diagnóstico ya parecía que me dieron una sentencia de muerte. Estuve, 2 noches sin dormir, no podía dormir, y también es tanta la angustia que se te caen lágrimas porque no te querés morir, ¿no? Y eso, ya si eso no fuera del todo trágico, después cuando averiguás más, por ejemplo, te enterás, te das cuenta, tomás conciencia de que estuvieron expuestos nuestros hijos, porque nosotros, el asbesto se pega en la ropa. Entonces vos llevas... Expusiste a toda la familia. Durante 29 años yo estuve llevando la ropa mía a lavar en casa, a lavar con la ropa de mis hijos, a colgarla, a ponerla, a acomodarla con la misma ropa, y eso sí me parte la cabeza. Porque yo digo, bueno, de último ya viví, yo tengo 53 años, bueno, más bien viví hasta los 53 años y me descubrieron esto recién. Pero yo ya hice una vida, más o menos. Ahora mi hijo, el de 20 años, tengo una nena de 14, mi hijo tuvo 20 años expuesto y mi hija 14 años. Yo no quiero ni pensarlo, pero el periodo de latencia desde que vos te expones al asbesto, dice la bibliografía en este tema, son 10, 20, 30 años. Entonces mi hijo ya tuvo 20 años. Yo no quiero ni imaginarme si en 5 años se le descubre algo. No quiero ni pensarlo. ¿Y eso quién lo paga? ¿Quién se hace responsable por eso? La empresa no cumplió y obligó a continuar como si nada, sin hacer los cambios. Los trabajadores entonces se vieron arrinconados en una situación en la que ya no tenían más ropa limpia para trabajar, porque la que usaban y estaba contaminada la dejaban en el lugar de trabajo y la empresa no la lavaba. Las malas condiciones de trabajo no eran nuevas, cientos de denuncias hechas por los delegados durante años lo avalan. Pero la pandemia, ante un virus desconocido, se agudizó. La falta de espacio, de ventilación, de limpieza e higiene llevó a los trabajadores del lugar
a iniciar una retención de tareas que se fue extendiendo ante la falta de compromiso y el mirar para otro lado por parte de la empresa. Esta acción de los trabajadores, la retención de tareas, es la más larga que se haya hecho en defensa de la salud en el ambiente de trabajo. Pero las numerosas presentaciones realizadas y la firmeza en el reclamo comenzaron a torcer la ceguera de la empresa. Se instalaron cofres especiales para dejar la ropa de trabajo contaminada y que sea lavada sin necesidad de ser llevada a los hogares. Más adelante se avanzó en la renovación del sistema de ventilación y con la limpieza industrial. Básicamente pedíamos dos cosas, la limpieza industrial y la adecuación del sistema de ventilación que tenía instalado el taller, que era un sistema de poco antes del 2000, muy viejo, muy obsoleto, que lo prendías, hacía más ruido que los trenes. Y lo que se consiguió por un lado fue que justamente este sistema se modernizara, se cambiaron todos los ventiladores, se limpiaron, se automatizó, hoy no lo escuchás, incluso anda 24/7, y lo otro fue el proceso de limpieza industrial, que fue limpiar absolutamente todo lo que se pueden imaginar que pueda haber en un taller. Desde el techo, las columnas, las cañerías de aire. Imagínense que es un lugar que tiene cables de alta tensión, es un lugar que está bajo tierra, se limpiaron las fosas, el piso, las mismas paredes, que no es una oficina, o sea, no es una pared lisita, sino que es muy irregular. Las claraboyas por donde entra el aire, digamos, se limpió absolutamente todo. Y parte de esa limpieza también era que se retiraron del lugar todos componentes, algunos con asbesto y otros no, pero componentes que estaban, llámese almacenados, ¿sí? Pero el almacenado era tirado contra una pared, que eran de otros trenes, para arreglar los que estaban en funcionamiento. Entonces se ordenó todo el taller, se limpió todo el taller, se sacó todo este material de descarte, y bueno, fue una limpieza que duró 4 o 5 días, por más de 90 personas todos los días. Entonces lo que se hizo fue íntegramente de punta a punta, se limpió hasta el último centímetro cuadrado de pared, techo, columna, piso, de todo. Jorge Vizquert, que trabajaba en la subestación Martín Fierro de la línea E, falleció el 21 de junio de 2021. Y Juan Carlos Palmiciano, que ya estaba jubilado y había trabajado en la línea A, falleció el 30 de enero de 2021. Junto a Jorge Pachi, que fue peón en Rancagua y posteriormente auxiliar de estaciones, son las 3 víctimas fatales reconocidas oficialmente por estar expuestos al asbesto en el subte. Camila Pachi, la hija de Jorge, cuenta durante la audiencia pública en el anexo del Congreso cómo fue el transcurrir de la enfermedad de su padre, un mesotelioma de pleura. Él era un hombre muy sano, muy vital. Recién me contaba una compañera de él la primera vez que lo vio, cómo llegaba a su puesto de trabajo con la campera de cuero, el casco debajo del brazo. Andaba en moto, tocaba la guitarra, hacía artes marciales. Era un hombre muy sano. De un momento para otro le apareció una inflamación en el pecho y ahí nos cambió la vida a todos, a toda la familia, porque ya no pudo hacer más nada, no podía hacer ninguna de las cosas que le gustaban, y su vida se redujo a estar sentado y sufrir. Es una enfermedad muy dolorosa, sí, muy dolorosa, que en su caso no se pudo hacer nada. La enfermedad le había tomado partes blandas y la operación era mutilante. En su caso no se pudo hacer. El único tratamiento era tratar de que no sufra, de que no sintiera tanto dolor. La empresa nunca le hizo controles. Creo que es un poco por eso que les cuento todo esto, para que no vuelva a pasar, para que lo puedan prevenir, para que una enfermedad como esta no le toque a nadie, para que ninguna familia más sufra. Efectivamente, ningún trabajador del subte tenía ningún tipo de control médico pese a estar expuesto a este cancerígeno.
De esta manera, gracias a la presión de los trabajadores, del sindicato y de médicos, periodistas y políticos que ayudaron a visibilizar la situación, la empresa y el gobierno pasaron de negar la presencia de asbesto durante el 2018 a estar llevando adelante un proceso que desasbestizó formaciones y sectores de trabajo y sumó una burbuja para desasbestizar en el taller La Carra en el año 2021. Además, se implementó la vigilancia médica, es decir, exámenes médicos anuales a una parte del personal. Esto es fundamental. La pronta detección puede salvar vidas. Y de hecho, la salvó. El gallego Fernández, mecánico del taller Rancagua, operado de cáncer de pulmón, cuenta su experiencia en una entrevista hecha en el 2023. Bueno, a mí cuando me diagnosticaron cáncer, el doctor Rossi, la doctora Capone y el doctor Salvado me dijeron que me tenía que operar. Imagínate el terror que me entró, ¿no es cierto? Y bueno, me operaron el 6 de noviembre del 2019. Yo me enteré en agosto, como te dije antes, y bajé 28 kilos hasta noviembre. Y bueno, me operaron, me sacaron el lóbulo inferior, porque el tumor estaba alojado en el lóbulo inferior. La detección a tiempo y el proceso de desasbestización en los lugares de trabajo le cambiaron la vida a los trabajadores. Soy Ortiz Horacio, trabajo en subterráneos, la línea E, en taller Medalla Milagrosa, y soy uno de los afectados por el asbesto. El taller y almacén Medalla Milagrosa se encuentra debajo de la autopista 25 de Mayo, a metros del Parque Chacabuco. Está en el mismo lugar de la estación homónima de la línea E. Durante el día, se encarga de las reparaciones de pozos de bombas, soldado, bobinados y herrería. Durante la noche es base del personal de vías. Además, allí funciona las 24 horas el almacén que distribuye componentes a todo el personal de la gerencia de instalaciones fijas que trabaja en toda la red. Me da mucha bronca y mucha tristeza que uno se tenga que enfermar en el lugar de trabajo o morirse en el lugar de trabajo. Nunca me imaginé que a los 55 años iba a estar en mi casa sin poder trabajar por culpa de la empresa que ocultó este material cancerígeno como es el asbesto, que compró trenes que también tenían asbesto y los trajo acá a la Argentina. El lugar de trabajo de Horacio almacenaba amianto en plancha utilizado para la fabricación de juntas que era entregado al personal de vías y línea de contacto. También había un horno con asbesto y fusibles con asbesto. Estos fusibles se repartían en toda la red, es decir, hacían delivery de asbesto. Por la intervención de la Secretaría de Salud Laboral del sindicato, se pudo extraer las piezas contaminadas del horno, reemplazar los fusibles por otros certificados libres de material cancerígeno y se confinó el asbesto de los depósitos del baño mediante oclusión. Hoy, este taller está libre de la exposición al asbesto, convirtiéndose en un ambiente de trabajo más seguro y saludable. El asbesto en el subte no solamente afectó a los trabajadores que están bajo convenio, es decir, los que tienen relación de dependencia con la empresa concesionaria, ayer Metrovías, hoy EMOVA. En la red del subte hay locales comerciales como bares, kioscos o tiendas de ropa. En un local gastronómico trabajaba Eva. Empecé trabajando en el 2011 y bueno, a los 3 años más o menos me empecé a descomponer, me faltaba el aire, la respiración, fiebre, lo atribuía a que trabajaba más de 16 horas por día, de lunes a sábados. En 2013 fui teniendo síntomas más pronunciados de falta de aire, de respiración y de fiebre. Me iba a trabajar igual porque no faltaba, así que hasta que un día me descompuse, trabajaba en la línea C, D y B. Esas 3 líneas eran varios locales que me iban rotando. El médico que me vio de guardia haciendo una placa nada más, me dijo que tenía los pulmones como si yo hubiera trabajado en una mina de carbón. Al día siguiente internan a Eva y los médicos le dicen que tiene una fibrosis. Estando todavía internada la despiden. Va al sindicato de gastronómicos, después a la RT y por último la atienden en la Superintendencia de Salud. Y el empleado que me atendió ese día me dijo, esperá que voy a preguntar al médico que estaba adentro. Entró, preguntó, salió y me dijo, mira, lo que vos tenés es una fibrosis por exposición al amianto, pero
que volviera al subte, que la gente del subte era la que más informada estaba y que yo trajera todas las pruebas y que ellos iban a tratar de defenderme. Y ahí vine, me mandaron a hablar con Pancho, con Francisco Ledesma. Yo no sabía nada, no entendía a nadie. Y bueno, y él enseguida me atendió, me explicó junto con Segovia y me dijeron que le explicara, que eran mis síntomas, le expliqué, me mandaron con la doctora Lilia Capone, que es especialista en salud y en temas pulmonares. Metrovías decía que el subte era un pulmón verde, que era un lugar sano, que era imposible que yo me hubiera enfermado. Aunque pudo lograr que la justicia reconociera su enfermedad como laboral, nadie se hace cargo de su tratamiento. Es decir, que si bien la justicia admitió que su enfermedad fue contraída por trabajar en el ámbito subterráneo, por no estar en actividad no tiene cobertura médica. Lo mismo sucede con los trabajadores jubilados del subte. Aunque se les detecten algunas afecciones relacionadas con el asbesto que hubo en su lugar de trabajo, una vez finalizado el vínculo laboral, no acceden a la vigilancia ni a la cobertura médica brindada como cuando estaban en actividad. Este vacío fue tenido en cuenta por los metrodelegados. En noviembre del 2019, el sindicato del subte, a través del abogado Guillermo Gianivelli, presentó un amparo ambiental, acción de clase cuya cautelar fue favorable en 2 instancias. Esto quiere decir que puede incluir como afectado por asbesto no solo a los que operan el subte, sino también a los que trabajan en los locales o comercios, a otros trabajadores que hacen trabajos estando tercerizados y a los pasajeros. Esta medida judicial, cuya cautelar fue favorable en 2 instancias, tiene un alcance general para todas las personas que se vean afectadas en un mismo derecho. La presentación legal de la GTSIP exige garantizar estudios médicos periódicos a todos los afectados comprendidos en la acción colectiva, resarcir a todos los comprendidos y garantizar el tratamiento médico. Y además, también está el proyecto de ley, impulsado por el diputado nacional Daniel Goyán, que toma la experiencia de los metrodelegados. La norma establece los requisitos y condiciones mínimas necesarias para buscar, detectar y registrar dónde hay asbesto y en qué condiciones se encuentra, así como crear un registro de personas expuestas al asbesto. De esta manera se le podría brindar vigilancia médica a toda persona considerada en riesgo. Este proyecto de ley fue presentado en el 2023 al Palacio Legislativo. Ese fue un año muy movido para los trabajadores del subte. Se hicieron en total 21 medidas de autodefensa. Hoy, con más de 150 toneladas sacadas, con 2.175 trabajadores bajo vigilancia médica, con lugares de trabajo que han quedado libres de exposición al cancerígeno, la pelea continúa y es de frente a la sociedad. Los metrodelegados hacen valer su experiencia histórica. La mejor manera de defender lo que tenemos es que el resto de la sociedad también tenga lo mismo. No es una mera consigna, es la manera en la que este grupo de trabajadores se forjó. La pelea por sacar el asbesto adentro y fuera del subte sigue abierta. Subterráneo Asbesto y Después es un podcast producido por el Archivo del Subte. Para conocer más sobre la pelea que venimos llevando adelante, seguinos en @prensa del subte. Locución Marisol Alonso y Lautaro Navarro. Guión y producción general Santiago Lecuna y Julieta Guarnieri. Testimonios: Federico Cataño, Martín Paredes, Camila Pachi, Gallego Fernández, Horacio Ortiz y Eva Pérez. Agradecemos a Quique Ferrari, María Rivero, Tomás Gómez y Pato Oliva.